Mi hijo Luis entró a la sala con los ojos llorosos. Solo tenía 9 años, pero sus palabras tenían un peso que yo no estaba preparado para soportar. Papá, mi tío durmió con mamá. Esa frase sonó como un trueno en mis oídos. El vaso de mezcal que sostenía se resbaló de mis dedos y se hizo añicos en el piso de baldosas de nuestra casa colonial en Oaxaca. Miré a Luis, tratando de descifrar si se trataba de un malentendido infantil o una verdad cruel. ¿Qué dijiste, hijo? Mi voz tembló, intentando mantener la calma. Luis bajó la cabeza, murmurando casi inaudible. Los escuché hablar. Mamá dijo que ya no podía ocultártelo más. Mi corazón latía descompasado. Mi mente corría hacia todos los momentos en que creía que mi vida estaba perfectamente en orden. Carolina y yo teníamos nuestros altibajos, como cualquier pareja, pero nada parecía tan devastador como lo que mi hijo acababa de revelar. Miré alrededor de la sala, las paredes decoradas con fotos de familia y artesanías parecían acusarme, recordarme momentos felices que ahora parecían mentira. Cada detalle de aquel instante quedaría grabado en mi memoria para siempre, el olor del mezcal derramado, el silencio pesado después de la confesión de Luis y el sentimiento aplastante de traición que empezaba a arraigarse en mi pecho. La casa en Oaxaca siempre había sido un símbolo de nuestra unión familiar. Construida en el siglo XIX, con sus paredes de piedra y ventanas altas, era el lugar donde Carolina y yo decidimos criar a nuestros hijos. Parecía el escenario perfecto para una vida perfecta. Sin embargo, ahora, las mismas paredes que una vez nos albergaron parecían comprimir mi pecho con una angustia sofocante. Carolina, mi esposa, era una mujer de belleza clásica, con cabello castaño que caía en suaves ondas y ojos verdes que siempre fueron mi perdición. Tenía una forma graciosa de moverse, como si bailara en lugar de caminar. Conocí a Carolina en una fiesta en la Universidad de Oaxaca, donde ambos estudiábamos. Ella estudiaba literatura, yo ingeniería. Fue un encuentro improbable, pero nuestra conexión fue inmediata. El amor floreció rápido e intenso, llevándonos al altar en menos de 2 años. Nuestro hijo, Luis, era un niño listo y observador. Siempre fue sensible a los cambios de humor a su alrededor, un rasgo que a menudo me encantaba, pero que ahora parecía una maldición. Tenía los ojos de su madre y la curiosidad insaciable de cualquier niño de su edad. Era el quien siempre nos unía con sus travesuras y risas inocentes. Después de esa revelación chocante, mi mente no podía dejar de pensar en mi hermano, Pedro. Él era mi hermano menor por 2 años y siempre fue el aventurero de la familia. Mientras yo seguía un camino más tradicional, Pedro viajaba por el mundo, viviendo varias vidas en una sola. A pesar de nuestras diferencias, siempre fuimos cercanos. Confiaba en él implícitamente, tanto que se convirtió en una figura paterna para Luis durante mis frecuentes viajes de trabajo. Pedro había regresado recientemente de una larga estadía en América Latina, donde trabajaba como fotoperiodista. Traía historias fascinantes y un aire de misterio que encantaba a todos, incluida Carolina. Recuerdo las noches en que nos reuníamos alrededor de la chimenea, escuchando a Pedro contar sobre sus aventuras. Carolina siempre parecía especialmente atenta, sus ojos brillando con un interés que ahora parecía tener otro significado. Comencé a recordar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, las miradas rápidas entre Carolina y Pedro, las risas compartidas en momentos que no entendía completamente. Pero aún así, la idea de traición parecía imposible de creer. ¿Cómo podía Carolina haberse involucrado con Pedro? Y, más devastador, ¿cómo podía Pedro, mi propio hermano, traicionar mi confianza de manera tan cruel? Decidí confrontar a Carolina esa misma noche. Luis había sido acostado después de su revelación impactante, y yo estaba decidido a obtener respuestas. Encontré a Carolina en la cocina, lavando los platos de la cena. Parecía tranquila, ajena al torbellino de emociones que se agitaba dentro de mí. Carolina, tenemos que hablar, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Ella se giró hacia mí, sorprendida por la seriedad en mi tono. ¿Qué pasa, querido?, preguntó, secándose las manos en el delantal. Luis me dijo algo perturbador hoy, continué, observando sus reacciones. Dijo que tú y Pedro. Carolina se quedó pálida, sus ojos se abrieron de par en par, llenos de shock y tal vez miedo. Por un momento,
pensé haber visto lágrimas formarse en sus ojos. ¿Qué dijo? Su voz temblaba. Dijo que tú dormiste con Pedro. Las palabras salieron con dificultad, como si cada sílaba fuera un golpe de cuchillo. Carolina negó con la cabeza, incapaz de hablar. Finalmente, logró murmurar, no es lo que piensas, Gabriel. Por favor, déjame explicarte. Esas palabras me dejaron un escalofrío en la espalda. ¿Qué más podía ser? ¿Qué más podía doler más que la traición de mi esposa con mi hermano? Estaba a punto de descubrir que el abismo era mucho más profundo de lo que jamás había imaginado. La tensión en la cocina era palpable. Carolina estaba frente a mí, ojos llorosos y manos temblorosas. Su aparente calma estaba desmoronándose, revelando la tormenta emocional que hervía por debajo de la superficie. Explica entonces, Carolina. Estoy escuchando, mi voz era un hilo de acero, intentando mantener la compostura. Ella respiró hondo, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Gabriel, lo que Luis escuchó fue una conversación que nunca debería haber oído. Fue algo que Pedro y yo discutimos hace mucho tiempo y que... Dios, ¿cómo explicar esto? Carolina pasó la mano por su cabello, claramente desesperada. Continúa, presioné, el corazón latiendo más rápido a cada segundo. Pedro, comenzó, la voz quebrada, Pedro y yo tuvimos un momento de debilidad antes de casarnos. Esto fue muchos años atrás, antes de que tú y yo nos comprometiéramos. Yo estaba confundida, nuestra relación era nueva, y Pedro siempre fue tan persuasivo. Mis manos se cerraron en puños a mi lado. Cada palabra de ella era un golpe, pero necesitaba escucharlo todo. ¿Y después? Pregunté, tratando de mantener el control. Después de eso, nunca más pasó nada. Nos alejamos, él se fue de viaje, y me di cuenta de que tú eras el hombre que amaba. Cuando Pedro volvió, ya estábamos casados, y todo aquello quedó en el pasado. Hasta ahora, explicó Carolina, lágrimas corriendo por su rostro. Pero algo en sus palabras no tenía sentido. Si eso era solo un recuerdo del pasado, ¿por qué Luis habría dicho que su tío durmió con su madre? Había algo más, algo que Carolina aún no me estaba contando. ¿Y por qué Luis dijo que dormiste con Pedro? Pregunté, tratando de desentrañar la verdad. Carolina respiró hondo, como si se estuviera preparando para una inmersión profunda. Gabriel, hay algo que necesito decirte, algo que he mantenido en secreto por mucho tiempo, su voz era un susurro. Luis no es tu hijo biológico. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Sentí el suelo abrirse bajo mis pies. ¿Qué estás diciendo? Logré murmurar, atónito. Luis es hijo de Pedro, confesó Carolina, sollozando. No sabía cómo decírtelo. Fue un error terrible, pero Pedro es el padre biológico de Luis. No quería perderte, no sabía cómo lidiar con esto. La revelación resonó en mi mente, un tormento interminable. Mi propio hermano, padre de mi hijo. Era una pesadilla de la que no podía despertar. Salí de la cocina, incapaz de soportar más. Las paredes de la casa parecían cerrarse a mi alrededor mientras subía las escaleras, cada paso un esfuerzo hercúleo. Entré en el cuarto de Luis y lo encontré dormido, su rostro angelical, ajeno a la tormenta que sus palabras habían desencadenado. Pasé la mano suavemente por su cabello, tratando de encontrar algún consuelo en el amor incondicional que sentía por ese niño. Independientemente de la sangre que corría por sus venas, él era mi hijo, y lo amaba más que a nada. El sonido de la puerta abriéndose detrás de mí me hizo girar. Pedro estaba allí, con una expresión sombría. Sabía que el secreto había sido revelado. Necesitamos hablar, Gabriel, dijo él, la voz baja y grave. Me levanté lentamente, enfrentándolo con toda la rabia y el dolor que sentía. ¿Cómo pudiste hacer esto? Pregunté, mi voz temblando de indignación. ¿Cómo pudiste traicionar a tu propia familia de esta manera? Pedro suspiró, pasando la mano por su rostro. Nunca quise que esto sucediera así. Carolina y yo cometimos un error que nunca debería haberse repetido. Me alejé, viajé, traté de redimirme de alguna manera. Pero Luis, es un niño maravilloso,
y nunca quise hacerle daño. ¿Hacerle daño? ¿Destruiste nuestra familia?, exclamé, sintiendo la furia apoderarse de mí. ¿Cómo esperas que te perdone esto? No espero que me perdones, Gabriel. Solo quería que supieras la verdad. Y que, de alguna manera, podamos encontrar una manera de seguir adelante, por el bien de Luis. Pedro parecía sincero, pero su sinceridad solo hacía que todo fuera más doloroso. Quedamos en silencio, el peso de las revelaciones flotando entre nosotros. Sabía que nada sería igual, que nuestra familia estaba irremediablemente cambiada. Pero también sabía que, de alguna manera, necesitábamos encontrar una forma de lidiar con eso, por el bien de Luis. Los días que siguieron fueron un borrón de dolor y silencio. Carolina intentaba acercarse a mí, buscando una oportunidad para explicar mejor, pero yo estaba perdido en mi propia confusión y resentimiento. Cada mirada a Luis me recordaba la traición de Carolina y Pedro, pero al mismo tiempo, él era inocente en todo eso. Empecé a refugiarme en el trabajo, evitando lo más posible los enfrentamientos en casa. La casa en Oaxaca, que antes era un refugio, ahora parecía una prisión. Carolina pasaba los días en lágrimas, intentando mantener alguna normalidad para Luis, que sentía el peso de la tensión, aunque no comprendía completamente. Una noche, decidí salir a despejarme. Caminé por las calles estrechas de Oaxaca, buscando alguna claridad en medio del caos. Me encontré en un pequeño bar, donde pedí una copa de mezcal. El ambiente era acogedor, con luces suaves y una música tranquila de fondo. Me senté en el bar, intentando calmar mis pensamientos. Mientras bebía, una mujer se acercó y se sentó a mi lado. Tenía un aire confiado, con ojos penetrantes y una sonrisa comprensiva. «Pareces llevar el peso del mundo sobre los hombros», comentó ella, con un ligero acento del norte. La miré, sorprendido por su observación. «Solo problemas familiares», respondí, intentando evitar más detalles. Ella sonrió, entendiendo mi reticencia. «A veces, desahogarse con un extraño ayuda», dijo ella, levantando su copa en un brindis. Dudé por un momento, pero pronto me encontré contándole sobre la traición de Carolina y Pedro. Había algo liberador en hablar con alguien de fuera, alguien que no estaba involucrado directamente en mi vida. «Es una situación complicada, sin duda», dijo ella después de escuchar mi historia. «Pero recuerda, lo más importante es el bienestar de tu hijo. Luis no tiene la culpa de lo que pasó». Sus palabras, aunque simples, resonaron en mí. Luis realmente no tenía culpa de nada. Necesitaba un padre fuerte, alguien que pudiera guiarlo y amarlo incondicionalmente. Volví a casa esa noche con una nueva determinación. Sabía que necesitaba enfrentar la situación de frente, por más dolorosa que fuera. A la mañana siguiente, llamé a Carolina y Pedro para una conversación seria. Nos sentamos en la sala de estar, el aire pesado con la expectativa. Luis estaba en la escuela, así que teníamos tiempo para hablar abiertamente. «Necesitamos encontrar una manera de lidiar con esto, por el bien de Luis», comencé, mirando a ambos. Carolina asintió, aún visiblemente abatida. «Lo sé, Gabriel. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglar las cosas», dijo ella, sosteniendo mis manos. Pedro, al otro lado de la mesa, parecía igualmente decidido. «Quiero ser parte de la vida de Luis, pero de una forma que no cause más dolor a nadie. Él necesita estabilidad y amor, no más conflictos», añadió Pedro. Discutimos varias posibilidades, desde la terapia familiar hasta la posibilidad de que Pedro se mudara a un lugar más lejano, donde podría estar presente en la vida de Luis de una forma menos intrusiva. Pero la decisión más importante era cómo y cuándo contar la verdad a Luis. Acordamos que él tenía derecho a saber la verdad sobre su paternidad, pero que eso debía hacerse de forma cuidadosa y sensible. Decidimos buscar un terapeuta infantil para que nos ayudara a planear la revelación. Queríamos que Luis supiera que, a pesar de todo, era amado por todos nosotros. La idea era crear un ambiente seguro donde él pudiera expresar sus sentimientos sin miedo a ser juzgado. Las semanas siguientes estuvieron llenas de sesiones de terapia, tanto individuales como familiares. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Luis fue preparado gradualmente para la revelación, y cuando finalmente se lo contamos, la reacción fue mixta. Se mostró confundido,
triste, pero también aliviado por entender lo que estaba ocurriendo a su alrededor. La nueva dinámica familiar comenzó a establecerse lentamente. Pedro se mudó a un apartamento cercano, permitiendo que Luis tuviera una relación saludable con él sin interferir en nuestra vida diaria. Carolina y yo continuamos trabajando en nuestro matrimonio, enfrentando los desafíos y buscando reconstruir la confianza perdida. Había días buenos y malos, pero la determinación de mantener nuestra familia unida nos daba fuerzas. El camino por delante era incierto, pero estábamos comprometidos en hacer lo mejor para Luis, ofreciéndole todo el amor y apoyo que necesitaba. Los meses pasaron, y la rutina en Oaxaca comenzó a estabilizarse. Luis se estaba adaptando a la nueva realidad, y Carolina y yo estábamos reconstruyendo nuestro matrimonio con mucho esfuerzo y terapia. Pedro continuaba cerca, manteniendo una presencia discreta pero esencial en la vida de Luis. A pesar de los intentos de seguir adelante, la sombra del secreto aún pendía sobre nosotros. Me daba cuenta de que, por más que intentáramos, había una tensión subyacente que no podíamos disipar completamente. Cada mirada entre Carolina y Pedro, cada conversación sobre el pasado, sentía un nudo en el pecho. Necesitaba un cierre definitivo, una catarsis que nos permitiera, finalmente, dejar todo atrás. Fue entonces que decidimos hacer un viaje en familia a nuestra casa de campo en las afueras de Oaxaca. Era un lugar que siempre traía buenos recuerdos, un refugio donde podríamos intentar reencontrar la paz. Carolina, Pedro, Luis y yo empacamos nuestras cosas y partimos una mañana de primavera, con la esperanza de que el aire fresco y la naturaleza nos ayudaran a sanar. La casa de campo era un encanto rústico, con paredes de piedra cubiertas de yedra y ventanas que se abrían a un paisaje verdeante. Luis corrió hacia el jardín, explorando cada rincón como si fuera un territorio nuevo y emocionante. Carolina y Pedro estaban en la cocina, preparando una comida juntos, mientras yo organizaba la sala de estar, intentando alejar los pensamientos sombríos. Por la noche, nos sentamos todos juntos alrededor de la mesa, la luz suave de las velas iluminando nuestros rostros. Había un intento genuino de normalidad, risas ocasionales y conversaciones ligeras, pero algo aún faltaba. Después de la cena, nos reunimos en la sala, y fue entonces que Pedro sugirió que nos sentáramos para una última conversación, un esfuerzo final para resolver todas las cuestiones pendientes. Creo que necesitamos hablar de todo esto, de una vez por todas, dijo Pedro, mirándome a mí y a Carolina. No podemos seguir fingiendo que todo está bien cuando claramente no lo está. Estuve de acuerdo, sintiendo que, finalmente, el momento de la verdad había llegado. Carolina también asintió, con una expresión resuelta en el rostro. Gabriel, quiero que sepas que mi arrepentimiento es profundo. Nunca quise lastimarte a ti ni a nuestra familia, dijo Carolina, su voz llena de emoción. Lo sé, Carolina. Y yo también quiero creer que podemos superar esto. Pero hay algo que aún no comprendo completamente, respondí, intentando mantener la calma. ¿Por qué pasó todo esto? ¿Cómo llegamos a este punto? Pedro respiró hondo, preparándose para contar su versión de los hechos. La verdad es que siempre sentí cierta envidia de ti, Gabriel. Siempre fuiste el hermano perfecto, el que consiguió todo lo que yo deseaba. Cuando volví de ese viaje, y vi que tú y Carolina estaban juntos, sentí una mezcla de arrepentimiento y celos. Aquella noche, cuando Luis fue concebido, fue un error impulsado por emociones conflictivas. Pero no era algo que yo quisiera repetir o continuar. Me fui para darles espacio a ustedes, para no interferir más. Las palabras de Pedro trajeron una nueva perspectiva a la situación. Siempre había considerado a Pedro el aventurero, el despreocupado, pero nunca había percibido el peso de sus propias inseguridades y arrepentimientos. Y yo, comenzó Carolina, vacilante. Estaba en un momento de confusión. Gabriel, nuestra relación era tan nueva, y Pedro siempre tuvo una aura irresistible. Cuando él volvió, me sentí tentada. Fue un error terrible, pero no define quién soy ni lo que siento por ti. Desde entonces, tú eres el único que amo. Las palabras de Carolina resonaron en mi corazón. Sentía la sinceridad en su voz, el dolor del arrepentimiento. Pero también sabía que, para realmente seguir adelante, necesitábamos encontrar una forma de perdonar y, más importante, olvidar. Luis merece saber que, a pesar de todo, es amado por todos nosotros.
Merece un hogar donde la verdad no sea una sombra constante, dije finalmente, encontrando mi voz en medio del torbellino de emociones. La noche terminó con un sentimiento de alivio, como si finalmente hubiéramos comenzado a curar las heridas. Pero sabía que la verdadera prueba vendría en los días siguientes, cuando necesitaríamos poner en práctica todas las palabras dichas esa noche. A la mañana siguiente, me desperté con la luz del sol entrando por las ventanas del cuarto. La casa de campo tenía un aire sereno, que contrastaba con el tumulto de nuestras vidas recientes. Bajé a la cocina y encontré a Carolina preparando el desayuno. Ella me sonrió, una sonrisa que traía esperanza. «Buenos días, Gabriel. ¿Dormiste bien?», preguntó, con una dulzura que no veía hacía tiempo. «Sí, creo que sí. Mejor que en los últimos meses», respondí, devolviendo la sonrisa. Pedro y Luis aparecieron poco después, y nos sentamos para desayunar juntos, como una familia. Había una ligereza en el aire, una sensación de que las cosas estaban finalmente comenzando a mejorar. Decidimos pasar el día explorando los alrededores, aprovechando el tiempo juntos. Mientras caminábamos por los campos, Luis corría adelante, riendo y jugando. Parecía más feliz que en mucho tiempo, y eso me daba fuerzas para seguir luchando por nuestra familia. Durante la tarde, nos sentamos en el jardín, y Pedro comenzó a contar historias de sus viajes, algo que siempre encantaba a Luis. Carolina y yo nos miramos, dándonos cuenta de que, a pesar de todo, Pedro tenía un papel importante en la vida de nuestro hijo. Quizás, con el tiempo, podría aceptar esa realidad. Fue entonces que Pedro sugirió algo inesperado. «Luis, ¿qué te parece si acampamos esta noche? Solo tú y yo, como una pequeña aventura», sugirió, sonriendo. Luis saltó de alegría con la idea, y Carolina y yo estuvimos de acuerdo. Quizás un tiempo a solas con Pedro fuera bueno para Luis, permitiéndole fortalecer el vínculo con su tío. Esa noche, mientras montaban la tienda en el jardín, Carolina y yo tuvimos un raro momento de tranquilidad. Nos sentamos en la terraza, observando el cielo estrellado. «Gabriel, sé que aún hay un largo camino por recorrer, pero estoy dispuesta a hacer todo lo posible para recuperar tu confianza», dijo Carolina, su voz llena de determinación. «Yo también quiero eso, Carolina. Sé que no será fácil, pero creo que podemos superar esto juntos», respondí, sosteniendo su mano. Nuestro momento de paz fue interrumpido por un grito desde el jardín. Corrimos hacia allí, encontrando a Pedro de pie, con una expresión de pánico. Luis estaba sentado, sosteniendo su tobillo. «Se torció el tobillo, Gabriel. Necesitamos llevarlo al hospital», dijo Pedro, preocupado. Rápidamente, llevamos a Luis al hospital más cercano. El médico confirmó que era solo una torcedura, nada serio, pero recomendaron reposo absoluto. Volvimos a la casa de campo, exhaustos, pero aliviados de que no fuera nada grave. Mientras acostábamos a Luis, él nos miró con una expresión seria. «Papá, ¿tú y mamá están bien?», preguntó, su voz pequeña. Miré a Carolina, y luego a Luis. Sabía que no podía mentir. «Estamos trabajando en ello, hijo. Pero lo más importante es que te amamos mucho, y siempre estaremos aquí para ti», respondí, acariciando su cabello. Él sonrió, pareciendo satisfecho con la respuesta. En ese momento, me di cuenta de que, independientemente de los desafíos, nuestra familia estaba decidida a seguir adelante. Los días en la casa de campo pasaron rápidamente, y pronto era hora de volver a Oaxaca. El viaje había sido una prueba importante, una oportunidad para reevaluar nuestra relación y nuestras prioridades. Sentía que estábamos más fuertes, más unidos, a pesar de todo. De vuelta a la rutina, comenzamos a poner en práctica las lecciones aprendidas. Continuamos con la terapia familiar, y Pedro encontró un equilibrio entre su vida independiente y su papel en la vida de Luis. La relación entre Carolina y yo aún tenía altibajos, pero había una nueva capa de comprensión y paciencia. Fue entonces que surgió una nueva oportunidad. Un proyecto de trabajo me llamó a la Ciudad de México, ofreciendo una oportunidad para comenzar de nuevo en un entorno nuevo. Carolina y yo discutimos largamente sobre la posibilidad de mudarnos. Sería una oportunidad de dejar atrás los recuerdos dolorosos de Oaxaca y empezar de nuevo. Decidimos que el cambio sería positivo.
Luis se emocionó con la idea de vivir en la capital, y Pedro prometió visitarnos regularmente. La perspectiva de un nuevo comienzo trajo un renovado sentido de esperanza. Nos mudamos a un encantador apartamento en el barrio de Coyoacán, una zona histórica de la Ciudad de México. La ciudad ofrecía distracciones y oportunidades que nos ayudaron a concentrarnos en el futuro, en lugar del pasado. Carolina encontró trabajo en una librería local, algo que siempre había soñado, y Luis se adaptó rápidamente a su nueva escuela. Una noche, mientras paseábamos por el Parque Frida Kahlo, un lugar famoso por su belleza, Carolina y yo paramos para admirar la vista. El parque reflejaba las luces de la ciudad, creando una atmósfera mágica. Gabriel, creo que finalmente estamos en el camino correcto, dijo Carolina, sonriendo. También lo creo. La Ciudad de México es nuestro nuevo comienzo, una nueva página en nuestra historia, respondí, sintiendo un peso levantarse de mis hombros. Colocamos un candado en un poste del parque, grabando nuestros nombres y una promesa de nunca rendirnos el uno del otro. Tiré la llave en una fuente cercana, simbolizando nuestro compromiso de seguir adelante. Las semanas siguientes fueron de adaptación, pero también de alegría. La Ciudad de México trajo un nuevo ritmo a nuestras vidas, y comenzamos a redescubrir el amor que nos unió inicialmente. Pedro vino a visitarnos, y la relación entre nosotros tres se volvió más saludable, menos cargada de culpa y resentimiento. Una tarde, mientras caminábamos por el bosque de Chapultepec, Luis se detuvo y nos miró. Papá, mamá, sé que han pasado por muchas cosas, pero solo quería decir que soy feliz por haber pasado por esto juntos. Los amo a ambos, dijo, con una madurez que me sorprendió. Carolina y yo nos miramos, emocionados por las palabras de nuestro hijo. También te amamos mucho, Luis. Tú eres el motivo por el que nunca nos rendimos, respondí, abrazándolo. Finalmente, parecía que habíamos encontrado nuestro equilibrio. La traición y el dolor del pasado no desaparecieron completamente, pero ya no eran el centro de nuestras vidas. Habíamos aprendido a convivir con ellos, a usar las cicatrices como recordatorios de nuestra fuerza y resiliencia. Mientras caminábamos juntos por el parque, me di cuenta de que el verdadero clímax de nuestra historia no fue la revelación de la verdad, sino nuestra capacidad de seguir adelante, de encontrar el perdón y de reconstruir nuestra familia sobre bases más sólidas y honestas. Con el paso del tiempo, la vida en la Ciudad de México comenzó a estabilizarse. Las cicatrices emocionales estaban lejos de desaparecer, pero habíamos encontrado un nuevo ritmo, una nueva forma de vivir. La ciudad, con su encanto y energía, nos proporcionaba un escenario ideal para recomenzar. Luis estaba feliz en su nueva escuela, haciendo amigos y adaptándose a la cultura vibrante de la capital. Pedro continuaba visitándonos regularmente. Mantenía una relación saludable con Luis, encontrando un equilibrio entre ser tío y padre biológico. Sus visitas, antes cargadas de tensión, ahora eran momentos de alegría para Luis, que apreciaba cada historia y aventura que Pedro traía de sus viajes. Carolina y yo continuamos trabajando en nuestro matrimonio. Las heridas cicatrizaban lentamente, pero estábamos determinados a hacer que nuestro amor floreciera de nuevo. Había desafíos, pero también había una renovada esperanza. Uno de los desafíos más difíciles fue encontrar un modo de convivencia pacífica. El dolor de la traición aún estaba presente, pero estábamos determinados a no dejar que eso definiera nuestra vida. En una sesión de terapia particularmente intensa, nuestro terapeuta sugirió que escribiéramos cartas el uno al otro, expresando todo lo que sentíamos sin interrupciones. Escribir esa carta fue un proceso catártico. Puse en papel todos los sentimientos de traición, ira y dolor, pero también los momentos de alegría, amor y esperanza. Cuando entregué la carta a Carolina, sentí una sensación de alivio. Ella hizo lo mismo, y leímos las cartas juntos, en silencio. Fue un momento de profunda conexión, donde nos dimos cuenta de que, a pesar de todo, aún había mucho amor entre nosotros. Nuestra nueva vida en la Ciudad de México también trajo nuevas amistades. Conocimos a otras parejas, participamos en eventos comunitarios y redescubrimos el placer de socializar. Estos nuevos lazos nos ayudaron a ver que no estábamos solos, que otras personas también enfrentaban desafíos en sus relaciones y lograban superarlos. Una tarde, mientras caminábamos por el Parque México, encontré a Pedro sentado en un banco, observando a Luis jugar. Me senté a su lado, y por un momento,
permanecimos en silencio, solo observando. Es un niño increíble, Gabriel. Hiciste un gran trabajo, dijo Pedro, rompiendo el silencio. Lo hicimos, Pedro. Independientemente de todo, somos una familia, respondí, sintiendo una ola de reconciliación. Pedro sonrió, una sonrisa sincera que transmitía paz. Sabía que, a pesar de nuestros errores, estábamos tratando de hacer lo mejor para Luis. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Carolina y yo celebramos nuestro aniversario de bodas en un pequeño restaurante cerca de nuestra casa. Fue una noche simple, pero llena de significado. Mientras brindábamos con mezcal, me di cuenta de cuánto habíamos crecido y madurado como pareja. La vida nos dio una segunda oportunidad, Gabriel. Y no quiero desperdiciarla, dijo Carolina, sus ojos brillando con determinación. Ni yo, Carolina. Ni yo, respondí, sosteniendo su mano. Volvimos a casa tomados de la mano, sintiendo que, finalmente, estábamos en el camino correcto. La Ciudad de México no era solo una nueva ciudad para nosotros, era un símbolo de nuestro nuevo comienzo, de nuestra capacidad de superar y crecer juntos. La acción decreciente de nuestra historia estuvo marcada por pequeños gestos de amor y perdón. Cada día era una oportunidad de reconstruir, de fortalecer nuestros lazos y de crear nuevos recuerdos. Sabíamos que el pasado siempre estaría presente, pero también sabíamos que teníamos el poder de moldear nuestro futuro. Luis, con su inocencia y sabiduría infantil, fue nuestro guía. Nos enseñó el valor del amor incondicional, de la capacidad de perdonar y de seguir adelante. Y mientras caminábamos juntos por las calles de la Ciudad de México, me di cuenta de que, a pesar de todos los desafíos, éramos más fuertes y más unidos que nunca. La primavera en la Ciudad de México trajo consigo un nuevo comienzo. Las flores florecían en los jardines, y la ciudad parecía vibrar con vida. Nuestra familia, aunque marcada por el pasado, estaba más unida que nunca. Habíamos aprendido a valorar cada momento, a encontrar alegría en las pequeñas cosas y a construir un futuro sólido y amoroso. Luis continuaba siendo el centro de nuestra atención, creciendo en sabiduría y madurez. Nos enseñó la importancia del perdón, mostrando que, a pesar de los errores de los adultos, el amor podía prevalecer. Cada risa, cada logro suyo, era una victoria para todos nosotros. Pedro se convirtió en una presencia constante, pero equilibrada. Encontró su propia felicidad y nos ayudó a construir una nueva dinámica familiar. La relación entre nosotros tres, antes tensa y dolorosa, se transformó en un vínculo de respeto y comprensión. Carolina y yo seguimos trabajando en nuestro matrimonio. Las cicatrices sanaron lentamente, pero estábamos determinados a hacer florecer nuestro amor de nuevo. Había desafíos, pero también había una renovada esperanza. Un día, mientras paseábamos por el Parque Chapultepec, Carolina se detuvo y me miró, sosteniendo mi mano. Gabriel, hemos pasado por tanto, pero estoy feliz de que hayamos elegido seguir adelante. Nuestra familia es la prueba de que el amor puede superar cualquier obstáculo, dijo ella, con una sonrisa sincera. Sí, Carolina. Hemos construido algo fuerte y hermoso, algo que ninguna adversidad puede destruir, respondí, apretando su mano. Mientras observábamos a Luis correr por el jardín, sentí una profunda gratitud. La vida nos había dado una segunda oportunidad, y estábamos aprovechándola al máximo. El mensaje claro de nuestra jornada era que, con amor y perseverancia, era posible superar cualquier desafío y construir una vida plena y feliz. Y así, mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, caminamos juntos, listos para lo que el futuro nos deparara. Unidos por el amor, el perdón y la esperanza, nuestra familia estaba finalmente en paz.